Hola, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este momento. Muchísimas gracias a todos y todas por todos los miércoles acompañarnos en este espacio que con mucho cariño ofertamos para ustedes. El día de hoy tenemos una charla muy particular, muy interesante y dos invitados pues muy interesantes también. Ellos son Carlos Arturo Rojas y David Navarro, quienes nos acompañarán en este espacio de una hora que tenemos todos los miércoles. Nuestra charla del día de hoy se llama Museografía de la materialidad a la virtualidad y viceversa. Mi nombre es Kelly Joana Acuña, del área de Educación y Públicos del equipo de museos de la Universidad Militar Nueva Granada. Y pues hoy conversaremos con estos dos invitados, quienes han generado un diálogo entre las artes gráficas, las artes visuales y plásticas, con la materialidad de discursos museográficos. Y pues que han logrado grandes resultados en términos narrativos, estéticos, experienciales y comunicativos con todos los públicos. Tendremos la oportunidad de conocer pues todas sus experiencias, las apreciaciones sobre los procesos creativos en la museografía y todas las herramientas para su ejecución y comunicación. Sobre todo pues en estos tiempos en donde la virtualidad ha sido una gran aliada para seguir manteniendo una comunicación y un contacto directo y efectivo con todos nuestros públicos. Entonces, sin más preámbulos, David, bienvenido, Carlos Arturo, bienvenidos. Muchísimas Muchas gracias gracias. por aceptar nuestra Muchas invitación. gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien. No, Bien, muy bien. Me alegra muchísimo. Entonces, pues listo, sin más preámbulo, comencemos. La dinámica de nuestras charlas, como ya todos nuestros públicos saben, pues es una charla súper informal dentro de lo formal. Entonces tenemos, digamos, unos espacios dentro de cada pregunta en la cual nuestros públicos tendrán la oportunidad de hacernos preguntas y compartir sus aportes con nosotros. Entonces, en el caso, pues, de Carlos Arturo es diseñador gráfico, es historiador y magíster en museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el encargado de los proyectos museográficos y montajes del Museo de Bogotá y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En el caso de David Rafael, él es maestro en artes plásticas, es gestor y coordinador de proyectos comunitarios, culturales y artísticos, y en este momento es nuestro compañero en el equipo de museos de la Universidad Militar, es el coordinador del área de museografía y montajes de nuestro equipo. Entonces, sin más preámbulo, con estos dos invitados, yo pienso que, al igual que yo, las personas que están conectadas, nos encantaría conocer sus experiencias en la museografía, cómo han conectado pues, sus carreras de pregrado a los procesos museográficos. No sé si David quiere empezar. bueno, buenas noches. Muchas gracias. Pues digamos que el primer acercamiento siempre ocurre desde la academia, al observar las exposiciones, al ir a galerías, a museos. Uno ve cómo el recorrido, cómo las obras están, cómo todo afecta y eso va nutriendo el aprendizaje, obviamente, porque las obras también dialogan con el espacio. Entonces es importante la observación, obviamente el estudio que se le hace previo a lo que se va a exponer es fundamental para tener un buen diálogo espectador, espacio y obra. Y en el caso de Carlos Arturo. En mi caso, yo estudié primero diseño gráfico. La verdad no tenía ni idea de todo este rollo de los museos, ni nada por el estilo. O sea, el diseño gráfico tenía como otra visión. Y después me dio el arrebato de estudiar historia. Y ahí digamos que yo tenía como dos vías completamente distintas. Pero vi que en un escenario se podían unir las dos cosas, tanto el diseño como la historia, y pues ese escenario fue un poco los museos. Yo primero empecé trabajando con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, y ahí me enteré del rollo de la museología y de la museografía, y pues ya en la maestría sí de alguna forma vi que efectivamente sí podía unir como
dos mundos que parecerían distintos, que es como el tema del diseño y el tema de la historia o del patrimonio, y pues un buen escenario fue la museografía, y digamos que desde ahí ya estoy como enchufado con el rollo de la museografía. Ok, bueno, me gustaría conocer, digamos, de primera mano cómo empieza a forjarse todo ese proceso de creación museográfica, que pienso que obviamente es un eje transversal en todas las áreas que se pueden trabajar dentro de un museo. Entonces, ¿cómo empieza, cómo inicia, cómo se motiva ese proceso de creación museográfica? No sé si Carlos quiere comenzar. Pues bueno, generalmente cada institución tiene como sus propias sinergias, entonces de alguna forma yo siento que todavía las instituciones en Colombia no tienen como estandarizados esos procesos. Entonces casi siempre uno como museógrafo tiene que llegar de alguna forma a complementar o a engranarse pues como en esas sinergias propias de las instituciones, porque lo que uno creería es que por ejemplo la curaduría viene siempre detrás de la museografía, y una vez se acaba la curaduría arranca la museografía, pero pues por fortuna yo he estado pues en las instituciones en las que he estado siempre ha podido como existir una especie de paralelo en los procesos de curaduría y de museografía. Entonces la conceptualización misma de la exposición a veces se puede dar en diálogo con los curadores, digamos que no llega como el guión curatorial o el guión museológico ya listo, sino que de alguna forma se puede madurar el concepto desde el guión museológico, y de alguna forma pues también plantearlo en el guión museográfico. Entonces digamos que ese diálogo entre áreas, que en algún momento una tercera área que entra siempre es educativa, entonces siempre es interesante como que lo mejor posible que todas las áreas estén andando en paralelo, pero pues obviamente pues teniendo en cuenta como cronogramas y todo este tipo de cosas, pero pues afortunadamente las instituciones en las que he estado siempre he tenido como una relación muy estrecha con las áreas de curaduría. Y en el caso de David, ¿cómo empieza o cómo considera que empieza ese proceso? También estoy de acuerdo con Carlos, hay que unir las áreas, no puede uno simplemente montar y después informar y decir, hey, ya está montado. Hay que contar también con el artista, porque dependiendo del tipo de obra, va a cambiar el espacio, no es lo mismo una galería de 100 metros a una de 20 metros. Entonces el artista no puede traer todo lo mismo y querer juntarlo en un espacio reducido o ampliado o con diferentes tonos de luz. Pero es importante obviamente tener el guión, el concepto del artista y estar de acuerdo también con educativa, porque educativa ellos son los que van a hacer los recorridos, van a generar los textos adicionales. Entonces, cuando no hay un engranaje bien firme, pues empiezan como a verse cojos de tiempo o de la obra, o a no dar bien el relato de lo que se está exponiendo. Entonces es importante ir todas las áreas de la mano. Claro, eso que dice David y que en su momento dijo Carlos es muy importante, porque desafortunadamente aún en algunos espacios museales y en algunas galerías se pueden ver como justamente esos dilemas y esas tensiones entre las áreas de un museo, que desafortunadamente repercute en unos procesos narrativos erróneos, unas mediaciones erradas también. Entonces, claro, es importante que se pueda generar esa comunicación y esos diálogos entre las diferentes áreas, y no pues pretender como en tiempos pasados que el curador hacía todo y luego venían los subordinados, por decirlo de una manera fea, pero pues que así funcionaba, que eran entonces las otras áreas complementarias entre comillas, ¿no? Entonces ya afortunadamente considero que nuestra generación y generaciones anteriores han empezado a trabajar en esos cambios de paradigmas, en donde definitivamente todas las áreas tienen que estar conectadas y tiene que haber una sinergia entre ellas. David, en tu caso que eres artista plástico, tu formación de base es artista plástico, ¿cómo se puede ver, digamos, esa influencia de los procesos artísticos, de esas técnicas plásticas, ya en términos museográficos? Digamos que uno por la carrera pasa por muchas áreas. Yo pasé por muchas porque me encantaban. Entonces lo mismo,
No es lo mismo un cuadro que una escultura en cerámica, una escultura en hierro, una escultura en madera, cambia. Entonces hay que tener en cuenta los recorridos, cómo va el material, lo mismo si es pintura en acuarela, si es al óleo, la disposición de la luz es diferente porque la luz puede dañar los materiales. Entonces, al tener una formación como artista, se genera una sensibilidad también hacia la obra de otros. El respeto y la admiración también están ahí de paso, es importante eso. Y en el caso de Carlos, que es diseñador gráfico, está más del lado de las artes gráficas, pero que también está como toda esa influencia, por ejemplo, de teoría del color y de ciertos principios que son comunes en ambas, ¿no? Tanto en las artes gráficas como en las visuales y en las plásticas. Entonces, ¿cómo generas tú o cuál crees tú que es esa influencia que genera tu profesión de base y cómo afecta tu proceso como museógrafo? Pues es que, digamos que el diseño gráfico su entrada en la museografía es, por así decirlo, reciente. Digamos que siempre la museografía fue terreno de arquitectos, de artistas plásticos. Y el diseño gráfico, creo que esa influencia que ha tenido en la museografía y que es cada vez más latente, se puede ver en algo muy, muy fuerte, y es el uso cada vez más protagónico de las tipografías. Entonces, digamos que siempre, pues para nosotros los diseñadores gráficos, el tema de la tipografía, incluso medio en tono de fetiche de lo que siente uno al poder manipular las tipografías y la plasticidad de la tipografía, siempre es una influencia. Digamos que obviamente ya en el papel, por ejemplo en el Museo de Bogotá, donde el equipo de museografía se divide entre museógrafos y diseñadores gráficos, entonces digamos que los museógrafos nos dedicamos más como al tema del diseño industrial, el diseño escenográfico, incluso el diseño arquitectónico, y los diseñadores gráficos efectivamente son los que tienen como esta tarea de paletas de color, paletas tipográficas, etcétera. Entonces digamos que lastimosamente me he despegado, por así decirlo, un poquito del tema de las tipografías. Pero creo que ese conocimiento de base, y que yo siento que casi que es exclusivo de los diseñadores gráficos, sobre las tipografías, la diagramación, las grullas, todo este tema de reticulación, que es muy específico del diseñador gráfico, creo que sí ha empezado a sentar como un precedente. Y obviamente digamos que los gráficos somos muy quisquillosos con esos temas en cuanto a la museografía. Ok. Bueno, en este momento ya tenemos personas conectadas. Muchos saludos nos están enviando. Rafael Robles nos envía un enorme saludo. Rafael, muchísimas gracias por conectarte. Y Natalia Cardona nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre museografía y museología? Entonces, Carlos, no sé si tú nos quieras colaborar con esta pregunta, en tu caso que estás en ambas, digamos, desde ambas disciplinas, y puedes tener una mirada completa sobre el tema. Pues bueno, es que obviamente en algún momento esos términos se traslapan, pero pues tal vez la museología yo la veo más como toda esta aspiración de ciencia de todo el funcionamiento general del museo. O sea, tanto desde el registro, la conservación, incluso el tema administrativo de gestión, por ejemplo, de negocio de un museo, que se tendría que ver como gestión de negocio, y no solamente pues como un sitio donde el Estado invierte plata, sino que también incluso pues produce. Entonces yo lo veo más como la museología, como toda esta ciencia de todo el funcionamiento y de la conceptualización del concepto museo, ¿sí? O sea, de cómo se madura ese concepto. Mientras que la museografía, creo que es Santa Cana el que lo dice un poco, que está más enfocado en esta ciencia técnica que tiene que ver con la producción específica de las exposiciones. Entonces, de alguna forma es ya cómo se aterriza todo este conocimiento y toda esta conceptualización de la museología, cómo se puede aterrizar en específico en una experiencia de usuario, llámese exposición, expografía, página web, Instagram, lo que sea, pero ya es como precisamente aterriza toda esta conceptualización en un usuario final en forma de experiencia. Creo que esa podría ser como una diferenciación entre museología y museografía.
Sí, concuerdo contigo en esa definición en donde pues la museología son justamente con todas esas reflexiones y todos esos diálogos y tensiones que se pueden generar en términos conceptuales, en términos teóricos en torno a, pero también tiene una parte práctica. En el caso de la museografía, pues tenemos toda esa materialidad, digámoslo así, en donde ya se pueden ver, como tú mismo lo decías, aterrizados todos esos conceptos, todas esas reflexiones, todos esos consensos, disensos, diálogos, tensiones que se pueden generar en relación a ese tema. Me gustaría quizás saber cuál es el mayor reto que tiene un museógrafo en estos momentos. De hecho, nuestra charla se llama Museografía de la materialidad a la virtualidad y viceversa. Entonces, ahí se genera como digámoslo así, una reflexión extraña en donde en algún momento o antes de todo este tema del aislamiento social, podíamos pensar que la museografía empezaba en términos virtuales, en el sentido de el diseño de planos, no sé, Carlos, que es museógrafo, de repente tiene como más claro ese proceso inicial, y luego aterrizaba en una parte material, ya digamos en la tridimensionalidad espacial, en la configuración del espacio como tal, pero en estos momentos, digamos que nos hemos dado un vuelco, entonces nos ha tocado a la inversa. Me pregunto cómo ha sido ese proceso y cuál ha sido el mayor reto que desde la museografía se ha tenido que afrontar. No sé si David quiere comenzar. Bueno, pues obviamente la pandemia a todos nos cogió por sorpresa. El cierre de los espacios físicos por obligación fue algo que hizo un cambio total, hizo un cambio total. Lo principal, obviamente, mantener a los artistas en contacto, mantener el interés de los públicos, o tenernos que mudar de lo físico a la virtualidad. Ya todos estamos cansados de reinventarnos. Sí. De la palabra reinvención, ya... De todos los re. Sí. Reconfigurarnos, replantearnos, repensarnos. Sí, pero son la realidad, son una realidad que hay que afrontar, que es el espacio virtual. Carambas, ¿qué pasó? Se cerró. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos cruzamos de brazos? No, tenemos que ver cómo mantenemos a estos públicos interesados y generamos nuevos públicos, aparte de eso, sin descuidar también al artista, para que pueda, una vez que se reabran los espacios, volver a ocupar su lugar. Pero también ocupando, digamos, ahorita en el Facebook y en las plataformas de museos está exponiendo Luisa Franco, también su obra. También hay varios artistas, también está el recorrido de los artistas que han pasado. Entonces tratamos de mantener también ese diálogo con los artistas, que ha sido difícil, sí, pero ahí vamos. Carlos. Pues yo creo que más que reto, yo creo que esto lo que, pues en general, lo que mostró fue muchas falencias que tenían los museos en el tema virtual. Y yo creo que esto es como una buena oportunidad para que los museos, no solo la museografía, sino los museos en general, se bajen un poquito de ese trono en el que hemos estado, de que somos todavía como la alta cultura y que somos como los guardianes del patrimonio y el conocimiento, y se empiecen a aterrizar a que el museo también se puede codear con youtubers, con influencers, con Instagram, con TikTok, con todo. O sea, como que el museo ya tiene que aterrizar a que dejó muy descuidada la virtualidad precisamente por andar un poco, uno, con el fetiche del objeto, ¿cierto? De que el museo solamente muestra objetos viejos, y pues si ya no podía mostrar los objetos viejos, entonces, ¿de qué iba a hablar el museo? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que el museo aterrizara. Si uno mira, por ejemplo, los canales de YouTube del Reina Sofía o del Louvre, incluso de grandes museos, eran canales de YouTube muy descuidados para los estándares, por ejemplo, de cómo se mueve YouTube en términos de influenciar audiencias. Entonces, digamos que es una muy buena oportunidad para que los museos se den cuenta, pues, que sí, que tienen colecciones, que las tienen que conservar, que comunicar, etcétera, todo lo que decía la antigua
definición de museo del ICOM, pero pues que de alguna forma ya se tiene que repensar el museo, no solo para la virtualidad, sino pues también para comunicarse con la gente pues a través de lo más fácil. Digamos que los museos nunca han tenido, por ejemplo, presencia en la televisión y pasó la edad de la televisión y nunca pasó nada con los museos en televisión, más allá de los programas de Marta Traba por allá en los 80, pero en los 70, perdón, pero digamos que pues ahora tienen los museos la oportunidad de comunicarse a través del celular que uno lo tiene en el bolsillo, entonces sí tendría que verse como a través de la museografía, precisamente como ciencia aplicada de alguna forma de la museología, cómo se llega a esas audiencias lo más cercano posible y bajándose pues sí de la torre de marfil blanca que ya no más. Sí, bueno, creo que todavía no estamos tarde para de repente hacer presencia en los medios televisivos. Creo que no sé si el término es el apropiado, pero muy a pesar de que las redes sociales virtuales están, digamos, en boga y que todo este tema y este boom virtual también lo está, pues la televisión creo que de alguna manera no ha perdido vigencia, entonces yo no hablaría en tiempo pasado, creo que hablando de los precisamente podemos repracticar o reformular nuevas maneras de hacer presencia en unos medios también diferentes a los medios digitales, porque creo que tampoco nos podemos enfocar en que la única conexión que podemos tener con los públicos luego de la presencialidad sea solo lo digital. Creo que hay otros medios también que podemos pensarnos y la televisión es uno de ellos. Bueno, hace un rato David mencionaba algo acerca de la convergencia y los diálogos que se tienen que generar entre las diferentes áreas del museo para que la museografía pueda tener éxito, por decirlo de alguna manera. Justamente sobre eso me gustaría saber cómo se generan esos diálogos, esas negociaciones. Para mí, trabajar en un museo en cualquiera de sus áreas, más que cualquier otra cosa, es ser un buen negociante y un buen mediador. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que es como ese principal reto que se tiene que, o ese principal obstáculo que se debe negociar entre las diferentes áreas del museo o de un colectivo en ese proceso de creación museográfica? No sé si David nos quiere iniciar respondiendo. Bueno, ahí es una cuestión de diálogo entre las áreas. Por lo general, cada área tiene un líder, entonces lo principal es con este líder. ¿Por qué? Porque si no, se puede volver teléfono roto y ahí sí es complicado. Ahí sí se pierde la idea, se extravía todo. Entonces, lo ideal es hacer una buena comunicación con el líder de cada área, plantear lo que se va a desarrollar, hacer obviamente el guión de construcción que se va a llevar, porque esa es la plataforma, la guía que nos va a ayudar a que todos vayamos encaminados. Si no hay el diálogo con las áreas, porque puede pasar, uno, digamos, una vez se encuentra exposiciones que uno dice, pero, ¿qué pasó aquí? O sea, la charla que me están dando tiene que ver con lo que estoy viendo. Entonces uno puede, como uno trabaja en el medio, pues uno puede ver que, uy, caramba, aquí como que hay roces y eso es importante no tenerlos, obviamente. Y obviamente estar en concordancia con la dirección, con la coordinación de dicho museo, que también sepa, que no diga, uy, que ahora lo montaron y yo no sabía. Ajá. O sea que tú como museógrafo consideras que se puede ver, se puede notar en el resultado final cuando han habido esos conflictos que no se lograron solucionar durante el proceso. ¿Eso se alcanza a Sí, notar como museógrafo? se alcanza a ver, se siente en la disposición, hasta el mismo espacio, como que uno dice, uy, caramba, algo pasó acá. Y no tiene que ver con la obra. Ajá. Porque hay obras que son complicadas, hay obras que a veces irrumpen en el espacio, pero se entiende que ese es su centro. Claro, Cuando no entonces hay un podríamos diálogo, hablar. cuando no hay Perdón. un diálogo, se siente como
que algo no coordina, algo no encaja, hay un engranaje que está suelto. Bueno, voy a decir algo así como en términos coloquiales. Entonces podríamos decir que la obra y el resultado final se carga de la energía o de la mala energía que se puede generar en un proceso museográfico. Sí, sí, se puede decir que sí, sin llegar al Feng Shui, ¿no? No vamos a, Sí, a llegar a exacto. esos Por eso términos dije, de lo Feng voy a Shui, decir no, como en términos coloquiales. Carlos, pero ¿tú sí, qué piensas? digamos, Sí, David, termina tu idea, perdón. sí, digamos, los recorridos a veces se siente, que la persona de los recorridos no estaba en concordancia con el museógrafo y ahí hay una ruptura grandísima. Sí, ahí hay unos temas técnicos que desafortunadamente afectan todo el proceso y el resultado. Carlos, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, yo creo que lo que decía David al final es muy interesante, por ejemplo, en los recorridos. Uno como museógrafo debería poder camuflarse después en una visita guiada, obviamente que el guía no reconozca que uno es el museógrafo, y ver cómo el guía hace la interpretación de la museografía. Solamente si hay un cortocircuito ahí, uno se va a dar cuenta o que bien el guía tiene que hacer como peripecias para reinterpretar la museografía para comunicarla, o que efectivamente ese mensaje central, ese concepto central que venía desde curaduría, que se trabaja en museografía, y si nunca hubo como ese diálogo entre todas las áreas, precisamente en esa visita guiada o en esa guía, en esa mediación que hace el guía no llega al público. Entonces yo creo que uno sí tendría que hacer ese ejercicio. Entonces, obviamente sí, si es de diálogo, si es de egos, es de lidiar con egos, lastimosamente la museología está llena de egos y pues de divos y de divas. Entonces, Sí. eso digamos que un poco se le baja el volumen en el momento en que se tiene que entender que el principal objetivo de toda la museología y de la museografía no son los directores, no son los alcaldes, no son los curadores, no son los artistas, sino que es el usuario. Y el usuario final es el objetivo de todo lo que se hace en el museo. Entonces, independientemente que a uno le guste o que no le guste, o que el curador diga que este color sí y este no, en lo que se tiene que pensar al final es en el usuario, en la experiencia del usuario, la experiencia del usuario. Y eso es lo que tiene que estar ahí siempre, pues como el auriga que le decía al emperador romano que eres mortal, eres mortal, eres mortal. Entonces ahí tiene que alguien decirle siempre todo el tiempo, el usuario, el usuario, el usuario. Y de alguna forma eso es lo que puede bajar ese tono de esos egos que hay siempre en los museos de pues que esto es para mí y me gustó a mí. Y yo creo que un ejercicio bueno que puede hacer un museógrafo es eso, es intentar ver la museografía después, sobre todo en función de la mediación, porque a veces que uno se da cuenta qué tiene que hacer un mediador para precisamente comunicar ese mensaje que en algún momento, si no hubo cortocircuito, llega pleno al usuario, o que precisamente pues el mediador tiene que inventarse un nuevo mensaje porque nunca hubo esa comunicación entre áreas. Así es. En ese sentido, siguiendo tu idea, Carlos, ¿qué piensan ustedes de las museografías que se puedan hacer de manera co-creativa, de manera colaborativa con los públicos? ¿Cómo se puede dar ese proceso? Carlos. Por acá. No, dale ahí. Dale, Bueno, dale. ya sería un montaje, como se denominaría in situ. Es decir, ya eso más entra a un juego con el público. Hay obras que entran con interactividad, se denomina, que se pueden mover, se pueden trasladar, y cada posicionamiento obviamente va a cambiar los recorridos, puede cambiar la forma de entrar a observar principalmente. Es un diálogo, no se da con frecuencia, obviamente por el tipo de piezas, tienen que ser diseñadas para este. Se puede generar un censo, de pronto un consenso virtual, aprovechando la virtualidad, para denominar como una votación de cómo quieren que se haga un montaje o demás. Pero sí es principalmente como in situ, o sea, sí he visto algunos que es acomodación, llegar y el público interactúa, mueve, denomina, transforma las obras. Y en el caso de Carlos, ¿qué considera sobre esos procesos co-creativos? Pues obviamente yo creo que
tanto en el diseño industrial, el diseño arquitectónico y pues por ahí derecho la museografía, le están empezando a apuntar a esos procesos, uno para buscar legitimidad, también de alguna forma, pues como lo que yo decía, lo que les decía un poco de bajarse de la torre blanca de marfil. Eh, yo creo que son bien interesantes. Yo, digamos que hasta ahora no he tenido como la oportunidad de hacer esos procesos de museografía comunitaria o de co-creación. Estamos precisamente ahorita en el Museo de Bogotá implementando un proceso por esa vía y pues obviamente digamos que por no tener experiencia en ese tipo de procesos, digamos que sí me ha costado un poco. Pero claro, yo creo que obviamente eso sí termina por validar precisamente que al usuario con el que uno se está comunicando, si ese usuario está metido en el proceso de diseño, pues obviamente eso va a validar una cantidad de procesos que puede que uno por ser el museógrafo y por no tener contacto con el usuario, termine por interpretar o por suponer, por así decirlo. Mientras que si se aterriza en procesos de co-creación, obviamente lo que va a pasar es que muchas de esas suposiciones se van a caer y se va a dar uno cuenta qué es lo que está esperando la gente de los museos. Y no digamos, no solamente la gente como los visitantes, digamos, por ejemplo, los museos de la Candelaria tienen muchos visitantes que son extranjeros, pero qué tanta relación tienen los museos de la Candelaria, por ejemplo, con sus comunidades base, que son la gente que vive en la Candelaria. Entonces, si estamos solamente dirigidos al extranjero para que el extranjero vea bonito el museo, o si estamos hablando con las comunidades para que las comunidades tengan algún rol en ese museo que es el que verdaderamente les pertenece. No solamente son visitantes, sino que les pertenece ese museo, pues por ser un museo de esa comunidad. Entonces sí, yo creo que sí, obviamente los procesos de co-creación van a seguir cogiendo fuerza, van a ser muy, muy fuertes en todos los procesos que vengan. Y los que no hemos tenido experiencia, nos toca o documentarnos o meternos de cabeza a algún proceso de esos para agarrarle el ritmo, porque sí es lo que se viene en la museografía. Claro, y no solo que se viene, yo creo que ya están muchos espacios museales, están trabajando muy fuerte en fortalecer esos procesos de co-creación. Pienso que cada vez más la museología social, aunque no es un movimiento nuevo, es relativamente nuevo, afortunadamente en los últimos años ha cobrado mucho más fuerza, sobre todo en Colombia, con todo el tema de procesos comunitarios y justamente de esos procesos esos procesos colaborativos. Me surge una inquietud y es ¿cómo se puede trabajar la sensibilidad en los públicos en la virtualidad? Muchas personas al inicio de este proceso de aislamiento social entramos en shock. Yo fui una. Como Carlos lo mencionaba hace un rato, tenemos el fetiche de la experiencia con el objeto presencial. Hablamos de experiencias sensitivas, experiencias sensibles, experiencias significativas, pero siempre desde la presencialidad. Entonces, ¿cómo permitirnos generar esos productos, generar esos resultados sin que se pierda la esencia de la experiencia sensible con los públicos? Lo siento, es una inquietud que me acaba de surgir. Sí está complicada. Yo creo que una buena herramienta, y esto es algo chévere de los museos, es que uno tiene la oportunidad de trabajar con mucha gente de muchos perfiles. Y un área que siempre estuvo solamente destinada a hacer los comunicados para que el director hablara en la inauguración, se está sacudiendo de eso y se está volviendo vital hoy en día en los museos, y es el área de comunicaciones. Y esas áreas de comunicaciones ya no son solamente, pues, lo que les decía, como esa cara bonita del museo, sino que cada vez están reclutando más a los community managers y a gente que sabe mucho de redes sociales. Y esa experticia en redes sociales está empezando a brindar una nueva función para el museo, que es precisamente ver exactamente eso, o sea, cómo se comportan las audiencias a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que tal vez nosotros en museografía todavía estamos como lejos de entender cómo transportar esa experiencia sensible de la exposición física, cómo se puede pasar a la virtualidad. Pero yo creo que si hay como un engranaje con los communities, si hay un engranaje con las áreas de comunicación, tal vez no se logre pasar esa misma experiencia sensible, pero de alguna forma sí lograr llevar el mismo mensaje o un mensaje por lo menos coherente
de lo que se quería comunicar en la exposición física a lo que sería el mundo virtual. Pero lo que sí hay que partir es de la premisa que obviamente van a ser dos experiencias completas, o sea, completamente distintas, ¿sí? Entonces, pues también no habría que forzar, digamos, no sé, intentar recrear en un espacio tridimensional la exposición para que se tenga la misma experiencia sensible, pues sería un poco como menospreciar lo que puede hacer uno virtualmente. Es decir, eh, a partir de esa misma experiencia tridimensional, yo por qué no genero más bien un videojuego que sea una cosa completamente salida de esas cuatro dimensiones, cierto, que rigen al humano, sino que puede ser algo completamente distinto e incluso potenciar mucho más lo que puede ser la experiencia sensible de un museo, de no tocar, no ver, no mirar, etcétera, a un videojuego donde puedo, no sé, destruir el objeto, robarme el objeto, guardar el objeto, construir el objeto, no sé, o sea, se puede incluso potenciar mucho más en lo virtual. Claro, sí, acabas de decir algo clave y es que son dos experiencias completamente diferentes y considero a modo personal, pienso que lo importante ahí es tener los objetivos claros desde el principio, qué se busca con una experiencia y qué se busca con la otra, porque ahí es donde empieza a fallar de inicio el proceso. Si no se tiene claro qué es lo que se quiere buscar, aunque el objeto de estudio, el objeto de exposición o en este caso el objeto de creación museográfica sea el mismo, pues los medios evidentemente son diferentes y por supuesto que en ese sentido los resultados y los objetivos que se quieran lograr tienen que estar claros y son absolutamente distintos. En este momento, nuestros públicos están muy activos en el chat, entonces tenemos algunas preguntas y comentarios. Carmen Negrón nos dice, buenas noches, primeramente felicidades por la temática del encuentro. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo puede un museo integrarse a la normalidad digital si antes no manejaba ninguna o pocas herramientas virtuales? ¿Cuáles serían las más indicadas y qué estrategias? Y nos envía saludos desde Bolivia. Carmen, muchísimas gracias por conectarte y estar activa en redes. David, no sé si quieras ayudarnos con la pregunta que tiene Carmen. Bueno, al igual que lo comentaba Carlos, los museos no estábamos preparados para esto. O sea, se tenía una página, unos links, algunos videos en YouTube y no se tenía preparados. ¿Qué nos depara el futuro? Obviamente, el acercamiento a las redes sociales, el acercamiento a la virtualidad ya denotó una falencia real que hay en los museos, que hay que salir del espacio. El espacio se mantiene, se tiene ahí porque igual es una colección, es un patrimonio, pero hay que acercarlo. La ventaja de la virtualidad es que se puede atravesar continentes, se puede llegar a cualquier público, no importa el idioma, ahí está. Pero no hay todavía la experticia, se requiere esas plataformas, generar las páginas directas, páginas muy dinámicas, que no sean acartonadas, que sean transversales a todos los públicos, que desde el abuelo lo pueda ver hasta el niño, que pueda interactuar muy bien. Entonces, es un proceso que ya empezó, que nos obligó a todos a empezarlo, pero ya empezó y no puede tener reversa. No podemos decir, se abrieron los museos, ya apaguemos el computador y volvamos otra vez al acartonamiento. No, esto ya tiene que ir de la mano los dos procesos, tanto el físico como el virtual. Tanto plantear las exposiciones virtuales como las que van a ir físicas. No se puede dejar una acá y la otra ya no. Tienen que ir las dos. Sí, importante eso que mencionas, definitivamente. Tú lo has dicho perfectamente, el proceso ya inició y no podemos bajar la guardia al respecto y creo que ahora tenemos que pensarnos con doble funcionalidad, con dobles medios y pues por supuesto con objetivos muy claros. Carlos, ¿tienes algo que aportar a la respuesta para Carmen? Yo creo que lo primero es salir y contratar un centennial para que maneje las redes sociales y la página web. Un chino de 19, 18 años les va a revolucionar el mundo porque les va a sacar 20 aplicaciones para hacer 20 funciones distintas, se va a desenvolver muy bien. Si no ha trabajado nunca en museos, mejor, porque precisamente tiene un conocimiento ya nativo de cómo se mueve este mundo de la virtualidad.
Y yo creo que lo que decía David es importante y es que en esto ya no hay vuelta de hoja. O sea, los que se subieron en el tren pues de la virtualidad que pasó, o que nos atropelló más bien, ya no hay forma de bajarse. Y lo otro es que yo creo que las redes sociales también tienen algo, obviamente pues algo nos estarán cobrando por algún lado, pero yo creo que también tienen una forma y es que con muy pocos recursos se puede hacer mucho. Entonces, no sé, pagar una campaña publicitaria en televisión puede costar 300 millones de pesos, pero yo puedo hacer una campaña por redes sociales con 200.000 pesos y puedo tener una cantidad de impactos en redes sociales. Entonces, digamos que yo creo que también hay que aprovechar eso, obviamente, pues con todo el cuidado que ya sabemos que hay que tener en las redes sociales y todo el rollo. Pero yo creo que también son unos medios pues que están dados precisamente para comunicar y en la medida que comuniquemos las cosas que consideremos pertinentes, se pueden usar. Entonces, lo primero es salir a contratar a un chico de 20 años para el museo y ya eso les va a abrir a ustedes la cantidad de cosas para hacer. Sí, si lo pueden conseguir de 12 años, pero si que sea explotación infantil, mejor. Importante. Catalina Sánchez le envía un abrazo a Rafael David. Gracias por impregnar de arte a nuestra familia, te dice Catalina. Y Nelson Cayer nos pregunta cuáles son las diferencias en la museografía desarrollada para el arte, la historia, la arqueología, las ciencias. ¿Existen particularidades de concepción y técnicas? Un saludo para Nelson y gracias por conectarse con nosotros. ¿Quién quiere responderle a Nelson? Pues yo nunca he tenido la experiencia, por ejemplo, de hacer museografía para arte, que yo creo que David sí tiene mucho más recorrido en ese tema. Entonces, digamos que para mí todavía es un enigma precisamente cómo se aborda el discurso artístico desde la museografía. Digamos que mi experiencia sí ha sido precisamente en exposiciones de temática histórica, incluso científica. E incluso, no sé, en algún momento en el claustro de San Agustín hicimos una exposición sobre el Instituto de Medicina Legal. Entonces, imagínense el tema tan bonito para convertirlo en una exposición. Eh, pero yo creo que cada tema tiene su particularidad. Lo importante es buscar como conceptualmente uno cómo puede narrar una historia, cómo puede hacer un recorrido narrativo, no tanto coherente, pero sí más bien que funcione como una experiencia de usuario, que el usuario se lleve algo, ya sean preguntas, respuestas, eh, sobre todo preguntas. Yo creo que los museos hoy en día pues tienen que apuntar más a generar preguntas y cuestionamientos más que respuestas. Pero no, obviamente una técnica para decir así se abordan las exposiciones de historia, no la hay. O para hacer exposiciones sobre sociología, en el Nacional alguna vez hicimos alguna sobre Paz Borda. Entonces, no, entonces digamos que cada exposición, que ese es el trabajo de museografía y curaduría, y obviamente después de públicos y de educativa, es precisamente cómo se conceptualiza para que se genere un relato que deje algo en el que la visita. Pero sí, o sea, una técnica como tal no la hay. Más allá, pues obviamente de los procesos de guión curatorial, de investigación, guión curatorial, guión museológico, lo que uno haga pues como en términos ya técnicos de diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño gráfico, como esos procesos de alguna forma pues no cambian, pero conceptualmente cada exposición yo creo que tiene como su propio génesis, por así decirlo. Si no hay una plantilla que uno diga, historia lo monto así, dibujo lo monto así, escultura lo monto así, no se puede. Inclusive si el artista vuelve a exponer, hay que rehacer todo y volverlo a hacer como si fuera la primera vez. Es decir, cada tema siempre va a ser la primera vez. No se puede explorar. Así la técnica sea la misma. Así tenga 5 dibujantes, cada dibujante tiene un estilo, tiene una forma, entonces va con su propio guión propio. Siempre se está creando, no hay esa fórmula mágica de la plantilla de yo monto siempre a esta altura. Digamos, el estándar dice que 1.40, pero si el cuadro es mucho más grande, más pequeño, o el artista dice, no, yo quiero que el público se agache. Entonces a nivel del piso.
Entonces, siempre es un descubrimiento y es algo nuevo que se va generando. Ok. Museólogo UN Juan Carlos nos dice, así es, Carlos, debemos pensar el museo en primer lugar, pensando en su territorio y comunidades que lo rodean, pues se piensa primero para los otros, para los lejanos, olvidando relacionarnos con nuestro vecindario. Esto lo dijo en el contexto de tu comentario anterior acerca de que desafortunadamente todavía hay muchos espacios museales que trabajan para los extranjeros, para los turistas, y ignoran y dejan de lado las comunidades más cercanas, ¿no? Alicia Castillo, saludo desde la BNA INAT, Ciudad de México, y tiene una pregunta. ¿Cómo vincular el aprendizaje que se obtiene en los museos con los servicios informativos que ofrecen las bibliotecas? Muchísimas gracias, Alicia, por tu pregunta y por conectarte. Un saludo hasta México. ¿Quién quiere responderle a Alicia? Bueno, si quieren comienzo yo. Sí, digamos, uno dentro de los planteamientos que he realizado a la coordinación, a nuestra coordinadora Chávez, ha sido sacar los museos de los sitios que tenemos, poderlos llevar a otras facultades, bueno, para comunicarles al público. Los museos de la Universidad Militar están dentro del campus de la Universidad Militar. Muchos creerán que no tienen acceso, no, sí se pueden acceder, se tiene relación con la comunidad de la Sabana, pero también la propuesta es sacarlos de ahí. ¿Cómo los sacamos? Uno de los puntos de las universidades y de las comunidades también son las bibliotecas, poder llevar pequeñas muestras, poder interactuar allá con otros públicos, que el museo no esté simplemente estático en ese sitio, no, sino que se pueda también desplazar. Eso es fundamental. Y ahí se genera el diálogo con las bibliotecas. Hay bibliotecas públicas, hay bibliotecas privadas, hay bibliotecas de otras universidades. Simplemente es una cuestión de gestión, pero es importante que los museos suelten el espacio, porque si no se quedan ahí. Ahorita, hablando rápidamente de la virtualidad, he visto que muchos museos casi que desaparecieron, porque simplemente dijeron, no, entramos a cuarentena, bueno, también cerraron y se fueron. Y no, el museo continúa, que nos trasladamos a la virtualidad, pero el museo continúa. Entonces, una vez que ya tengamos los espacios físicos, podemos continuar expandiéndonos a un diálogo con las bibliotecas, que son también un punto central de cultura. Así es. Carlos, ¿tienes algo que aportar la respuesta para Alicia? En el sistema de patrimonio en museos de la Universidad Nacional, que fue una experiencia que duró más o menos unos 10 años, después murió ahí de a poquitos, pues por temas obviamente burocráticos y administrativos, se logró desarrollar un programa que se llamaba el programa Ida y Vuelta, y era pues coger exposiciones, digamos que de muy poco presupuesto, y nos las llevábamos los museógrafos o incluso el mismo director, así fuera en la carga del avión, en lancha, incluso alguna que otra vez, como fuera, a las bibliotecas de los municipios en Colombia. Entonces, digamos que se logró generar de alguna forma o articular a través de esos espacios de las bibliotecas una especie como de tejido territorial de la Universidad Nacional, moviendo esas exposiciones, que lo que les digo eran exposiciones muy básicas, muy económicas, por así decirlo, de producir y de montar, precisamente no sé, en una biblioteca en Guapi, en Quibdó, en Tumaco, en San Andrés, ¿sí? Entonces se logró hacer como de esos espacios de bibliotecas una especie de punta de lanza precisamente para lo que decía David, de sacar el museo del claustro de San Agustín, de sacar las exposiciones del campus de la Universidad Nacional y llevarlas a esos espacios de bibliotecas que generalmente están, o sea, tienen una especie de relación muy cercana con la comunidad, ¿sí? Más que lo que nosotros sentimos, por ejemplo, en las universidades, pues que también si uno lo traslapa, por ejemplo, a las universidades en Bogotá, uno como estudiante tiene una relación muy cercana con la biblioteca, ¿no? Entonces, si el museo llega a esos espacios, si el museo llega a esa comunidad estudiantil en las bibliotecas de los campus de las universidades,
pero también llega a las comunidades a través de las bibliotecas comunitarias o de las bibliotecas departamentales, de las casas de cultura, etcétera. Se va a generar precisamente estos procesos de apropiación del patrimonio, que es lo que tanto venimos hablando nosotros en museología de apropiación de patrimonio, que no se genera montando exposiciones bonitas dentro del museo, sino precisamente cuando el museo llega y le dice a una comunidad en Guapi, le dice, mire, aquí está el museo, traemos una exposición, pero también traemos la idea de venir a escucharlos y cómo, en qué puede servir el museo a esta comunidad. Y obviamente las bibliotecas son una punta de lanza muy importante en eso. Y en ese mismo sentido, para seguir en la misma línea del comentario de ambos, nos pregunta Luis Fernando Sánchez, primero le envía un saludo a David y pregunta si los museos van a salir a las calles ahora en el COVID. Bueno, ya desde el Ministerio de Cultura hay unos lineamientos para abrir los museos. No es nada fácil, obviamente porque tenemos un repunte también de infección, lamentablemente. Los museos que están abriendo, pues obviamente abren con unos protocolos de seguridad, con unos lineamientos de capacidad de público. No se puede la aglomeración como ocurría antes. Entonces, en la medida que la infección vaya reduciéndose, hay la posibilidad de abrirlos. Pero inicialmente la virtualidad es el eje central para acercarnos a los públicos. Porque lamentablemente esto es una cuestión de salud pública y sería irresponsable decir, ya abrimos todos. No, digamos, los pocos museos que han abierto con unos protocolos muy, muy estrictos y un seguimiento muy estricto. Así es. Bueno, hay una pregunta para ambos y desafortunadamente para ir cerrando también nuestra charla. ¿Cuál ha sido ese proyecto museográfico que para cada uno de ustedes ha sido muy significativo, consideran que ha sido impactante para los públicos, pero también como ustedes, como museógrafos, como diseñador gráfico, como museólogo, como artista plástico en el caso de David? ¿Cuál consideran que es ese proyecto en el que han trabajado y ha sido realmente impactante y significativo para cada uno de ustedes? Carlos, ¿o comienzo? Pues yo tengo dos que les tengo como mucho cariño. Uno fue una exposición que se llamaba Saberes de Pupuña del Chontaduro en la Amazonía, en el claustro de San Agustín. Digamos que eso fue parte de mi tesis de la maestría en museología. Fue muy chévere por algo que pasaba en el claustro y es que pues a lo que, por ser digamos que con pocos recursos lo que se manejaba en la Universidad Nacional, el que asumía una exposición tenía que hacer todo. Obviamente, pues no investigarla ni curaduría, pero sí tenía que hacer diseño museográfico, diseño gráfico, montarla. Si se le ocurría hacer una cosa loca en madera, tenía que ir al taller y uno mismo cortar y hacer las cosas tridimensionales y montarlas y todo el rollo. Y digamos que esa fue una experiencia bien chévere porque aprendí un poco cómo es como conceptualizar todo un espacio, cómo intentar hacer como unas cuestiones escenográficas bien chévere a partir de solamente efectos de luces, de efectos de pintura en muro, pero al mismo tiempo manejar piezas patrimoniales, manejar, digamos que contenidos de alguna forma bien chévere. Entonces digamos que esa experiencia fue bien bonita, esa de Saberes de Pupuña. Y otra, digamos que ya más reciente fue la renovación museográfica del Museo de Bogotá, pues más que renovación fue pues como la apertura de esta colección permanente del Museo de Bogotá, porque obviamente pues fue un proceso de casi 3 años de conceptualización, de diseño, lo que les digo pues a partir de incluso este diálogo constante con curaduría, y pues ya poder abrir el museo en junio del año pasado al público, con sus pros, sus contras, o lo que se haya hecho bien o se haya mal, o se haya hecho mal, pues digamos que sí fue muy chévere poder, digamos que hacer toda la museografía, obviamente con todo el equipo de museografía, que éramos 4 personas, poder haber hecho como todo este complejo de salas y de recohuecos en la Casa del Museo de Bogotá, fue bien chévere, fue bien enriquecedor. ¿Tenemos de casualidad alguna imagen que podamos ver de algún proyecto que nos quieras compartir? Sí, algo rápido les puedo mostrar. Esto que es, por ejemplo, el Museo de
Bogotá, lo que les comentaba como todo el proceso de conceptualización, y aquí fue ya cuando se hizo la apertura en junio del año pasado. Todo esto es parte del Museo de Bogotá. Entonces, digamos que sí fue una experiencia bien chévere porque al mismo tiempo fue bien compleja. Esto sí era como de Perú. Y la de Saberes de Pupuña, que consejo para los, si hay algún museógrafo escuchando la charla, tomen buenas fotos de sus proyectos porque esto no se va y se pierde. Esta es la única foto que tengo como medianamente decente del proyecto, que precisamente fue como esta escenografía del interior de la maloca y generar como a partir de simplemente de juegos de luces, como el ambiente oscuro y como ritual de una maloca, y esto era mucho más grande, era un recorrido bien grandecito, pero esa fue la que hicimos en el claustro de San Agustín. Y esas fueron como unas experiencias bien chéveres en las que tuve la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, Carlos. Desafortunadamente, de esa exposición de Saberes de Pupuña, sí está esa limitante que no hay mucho registro fotográfico. Ahora que hablabas, estaba recordando que el año pasado, en una de las clases de la maestría, tuvimos un ejercicio de imaginación museográfica y era que teníamos que reconstruir un discurso museográfico. Habían como 4 exposiciones que teníamos, de esas teníamos que escoger una. Mi grupo escogió Saberes de Pupuña y nos fue imposible conseguir imágenes de lo que ustedes habían hecho, pero eso sirvió para un ejercicio diferente, que fue justamente un ejercicio de imaginación museográfica, replantear una manera diferente sin estar influenciado por lo que ustedes habían hecho en esa exposición. Entonces los resultados fueron bien interesantes en términos de investigación, primero, porque teníamos que reconstruir todo el contexto de la exposición y para nuestro grupo fue muy difícil, o sea, realmente no había evidencia y nosotros decíamos cómo pueden trabajar y no dejar registro de lo que se hace. Pero tuvo como ese otro lado positivo y fue justamente que nos puso a trabajar creativamente para plantear otra manera con el mismo tema. No, qué chévere, qué chévere. Sí. En el caso de David, ¿cuál fue ese proyecto? Bueno, Impactante. también fue uno que se denominó Sabana, que se realizó en la estación de la Sabana, en el bloque donde eran la escuela para los hijos de los trabajadores de los trenes, de los ferrocarriles. Cuando entramos, pues los primeros 2 salones grandísimos, súper chéveres, uy, listo. La pinturita, cuadramos las luces, no hay problema. Segundo piso, salones pequeños, roedores. Una parte del techo se había caído porque estaba abandonado. Y nosotros, oh, carajo. Pero nada, ahí lo hicimos. Los salones eran chiquitos, pero casualmente se adecuaban a los diálogos de cada artista. Entonces pudimos separarlos y en los grandes que se compartieran 2. Entonces fue una experiencia de overall, literalmente, muy chévere. La segunda fue ahorita con la pandemia, cómo acercarnos a los públicos. Entonces me dijeron, cree, y yo, uy. Entonces creé unas plantillas que fue, la idea es crear su propio museo, llevarse el museo de las telecomunicaciones para su casa. Entonces diseñé todos estos armables que son en Papercraft, con objetos reales del museo. Sí los he visto, bien bonitos. Sí. Entonces se pueden desarmar, se los pueden llevar, se los imprimen y son objetos reales del museo. El reto fue pues pasar algo tridimensional a algo bidimensional y que se pudiera armar. Tenemos el TV y este mismo. Esto es un gran ejemplo del proceso inverso, de virtualidad a materialidad. Materialidad, sí, exactamente. Si alguien quiere alguna de las piezas o toda la colección, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes y se puede llevar para armar su pequeño museo. Dentro de este mismo museo lo estoy transformando hacia un texto pop-up que es poderlo armar. Aquí también se puede cambiar de canal. Bueno, acá están los programas de televisión. Esta es la primera cámara con la que Rojas Pinilla hizo su discurso inaugural de la televisión. Otra de las hojas son las colecciones de esculturas del museo que están en el campus.
Entonces, este es un proyecto que más adelante va a salir. Entonces, también fue interesante como transformar ese museo y empezarlo a trabajar desde la virtualidad, pero también volverlo físico, que ha sido en lo que he estado trabajando. Sí, totalmente. Eso es un proyecto muy bonito, pues, bueno, David hace parte de nuestro equipo, entonces yo soy una de las afortunadas que puedo tener mi mini museo en casa. Sufrí mucho haciendo los armables y haciendo los videos para los armables, pero en realidad haciendo o teniendo esa experiencia donde uno se da cuenta el valor real de una experiencia a la distancia y cómo puede uno realmente acercar públicos. No, es muy difícil, pero no es imposible. Es una tarea de voluntad, es una tarea de gestión, como lo decían ustedes hace un rato, pero es un trabajo también de equipo, es un trabajo colaborativo. Y los resultados de esta mini colección de armables que David nos muestra fue muy bonito, sobre todo porque aterrizó en un proceso de acompañamiento de los públicos con una actividad de curaduría en casa, en donde acompañábamos a las personas que quisieran participar a montar su exposición y a comprender el rol tanto de los trabajadores de los museos en las diferentes áreas, como del proceso que se debe llevar, o no que se debe llevar, del proceso que en este caso se llevó para hacer un montaje personal. Entonces, en este momento hubo 4 personas que participaron en curaduría en casa, entonces esas 4 personas tienen el Museo Nacional de las Telecomunicaciones en su casa en este momento y pudieron comprender algunos conceptos importantes para los procesos museográficos y museológicos, en este caso. Entonces, bueno, David, Carlos, muy agradecida y muy feliz de tenerlos con nosotros. Siento que así como yo, todas las personas que nos acompañan aprendimos muchísimo, muy contentos y de verdad felicidades por la labor que hacen, por la función que hacen en sus museos. Gracias por aceptar nuestra invitación. No sé si para cerrar quieran decir algo a nuestros públicos. Bueno, una vez tenemos los espacios virtuales, no solamente del Museo de las Telecomunicaciones, sino del conjunto de museos de la Universidad Militar. Acérquense, búsquenlos en las redes sociales, nos encuentran. Cuando todo esto pase, por supuesto, los esperamos también en nuestras plantas físicas y seguiremos en contacto acá en la virtualidad. Muchísimas gracias, David, y de corazón felicidades por tu talento. Carlos. Gracias. No, para la gente yo creo que aprovechar obviamente la virtualidad para conocer museos. Yo creo que los museos se están abriendo mucho, no solamente a nivel local, sino internacional. Y pues cuando podamos volver a los museos, pues a los que ya estamos abiertos, obviamente con todos los protocolos y todo el rollo, yo creo que el mensaje un poco es para que la gente se apropie de los museos, o sea, literal lo sientan como su casa, como Pedro por su casa, dice el dicho, entonces para que la gente literal se los apropie, porque yo creo que en la medida en que la gente se termina apropiando de los museos y del patrimonio cultural, va a ser cada vez más difícil para los gobiernos de turno o para los estados disminuirle recursos a todo el tema cultural. Pero pues si dejamos los museos allá quietos sin que nadie los visite, pues yo creo que poco a poco el tema cultural va a ir muriendo. Entonces, así como nos apropiamos de muchas cosas en la ciudad, en la medida en que la gente se apropie de los museos, pues nos vamos a volver necesarios y de alguna forma pues vamos a seguir existiendo, precisamente porque representaremos algún tipo de utilidad para la gente. Si no, pues obviamente los museos estarían o están destinados a desaparecer si no somos útiles para la gente. Así es, definitivamente los museólogos tenemos la necesidad de trabajar para los públicos, pero en realidad son los públicos quienes crean la necesidad de que nosotros existamos como museólogos y los espacios como espacios de creación y espacios de encuentro social. Entonces, sí, y la invitación abierta a que realmente nos apropiemos de nuestros patrimonios, de las colecciones de los museos, de todo el conocimiento que se puede generar en un espacio museal y, por supuesto, de todas las experiencias que se puedan brindar desde allí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. De verdad, mil gracias por estar siempre en contacto con nosotros, por participar de toda nuestra oferta educativa, de nuestra oferta cultural en general. No olviden que ya
tenemos nuestros catálogos digitales, próximamente se van a estar subiendo allí las plantillas para que puedan descargar desde su casa estos armables de los que nos hablaba David, aunque si buscan en nuestras publicaciones, van bajando ahí, van apareciendo las láminas que se fueron publicando en su momento para que armen toda su colección. No olvidemos también que el 27 y 28 de octubre vamos a tener nuestras primeras jornadas de experiencias pedagógicas en espacios museales, múltiples miradas desde la educación. Nos van a acompañar 7 museos de América Latina, incluido uno de Colombia, en donde vamos a estar hablando de todos estos temas educativos y la importancia del área educativa, pero también de la convergencia de otras áreas en los procesos museales. No olviden también acompañarnos en nuestra oferta de talleres todos los martes y jueves con nuestra compañera Kelly Patricia Arteaga, y pues estar muy atento disfrutando de las exposiciones virtuales que vamos publicando y que se van presentando en nuestras redes sociales. El lunes empezamos con la exposición Prerenis Transitum del artista Jairo Rueda. Entonces también estén muy atentos a esa nueva exposición. Sabemos que ya está en redes la de Luisa Franco, que empezó el lunes y va a estar hasta fin de semana. Entonces, sin más anuncios parroquiales, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, David. Pasó un momento muy agradable. La encuesta. No olvidemos diligenciar la encuesta, son muchos anuncios. No olvidemos diligenciar la encuesta y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Museos UMNG. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo, gracias Carlos, gracias David. Gracias a ustedes. Carlos, gracias Kelly. Un saludo. Saludos.